son los llamados pueblos del mar, son emparentados con los fenicios. Son pueblos que vienen de Grecia, de las islas griegas. Son un pueblo histórico, existieron de verdad. Hay un museo de los filisteos en Asdod, muy lindo. En la próxima visita vayan a verlo. Aparentemente se escaparon de una catástrofe natural que hubo por las islas griegas, o perdieron una guerra, y son una inmigración popular. No son un ejército que vino a invadir, sino que se encontraron barcos hundidos incluso en el Mediterráneo, con esqueletos de diversos tamaños, porque vinieron hombres, mujeres, niños, se encontraron sus tesoros, se encontraron sus vasijas, sus utensilios. Se instalaron en el mar y todo el tiempo van a estar intentando subir a la montaña. ¿Quién está en la montaña? Los hijos de Israel. Y entonces esta es la guerra entre los filisteos, que quieren. Su micrófono. Los filisteos que quieren seguir expandiéndose en toda la tierra de Israel, y los israelitas que se lo intentan evitar. Y por eso van a hacer distintas batallas. Una es aquí, otra es más en el norte, en el monte Gilboa. Se dice que van a llegar a Beit Shean. Sobre esto hay discusión, qué tipo de ubicación y qué tipo de pueblos del mar son los que llegaron allá. Pero de todos modos, esta es la historia, este es el contexto histórico. Y cuando nos nombran a Socó y a Secá, estamos aquí en el lugar de los hechos. Voy a leer los primeros versículos donde nos ubican en el lugar de la batalla. Samuel 1, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es Judá. Quiero que miren. ¿Ven esta colina primera que está acá? En la segunda colina hay como un clarito en el bosque con algún caminito y unas casitas. Ahí es Tel Socó. Digamos que se instalan ahí. ¿De acuerdo? Ahí se instalan los filisteos, que es Judá. Estamos en la tribu de Judá. Acamparon entre Socó y Azecá, es decir, se acercan hacia aquí y acampan en esta primera colina. Ya se acercan. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, de aquel lado, y los israelíes, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, que es todo este valle. ¿De acuerdo? Este es el escenario. Imagínenselo. Todos los filisteos formados allá, todos los israelitas formados acá. Y entonces, pastor, ¿qué ocurrió? Gracias. Entonces, vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Lo acaba de decir Marcelo. Socó, el valle de Ela, estamos en el monte Azeca, Tel Azeca. ¿Qué pasó aquí? Vemos aquí en el versículo 4 de Primera de Samuel, capítulo 17, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de yeso, de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Entonces, en el versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora, imagínense un gigante
viene y desafía que un hombre, a ver quién es el más macho, el más valiente, el mejor guerrero que tengan ustedes, que venga a pelear conmigo. Si yo lo derroto, ustedes van a ser nuestros siervos, pero ustedes me matan a mí, nos vencen, nosotros vamos a ser siervos de usted. Verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjese bien, hermano, cuando nosotros perdemos la conexión con Dios, cuando nosotros no caminamos en obediencia, algo se apodera de nosotros, que es el temor. Porque el Señor prometió: no temas ni desmayes, que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Hay 365 veces que en la Biblia que nos dice: no temas ni desmayes, no tengas temor, no tengas miedo. Pero ¿por qué por qué Saúl tenía miedo? Saúl era un hombre que les sacaba de la cabeza para arriba a todos los demás. Era un hombre grande. Sin embargo, dice, tenía miedo. Y David, hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo que Saúl, ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores, y hablan ahí de Abinadab, Eliab, Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores de Saúl, a Saúl. Pero David había ido vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, 40 días vociferando, 40 días desafiando, 40 días intimidando. Cada día el miedo se hacía más grande. Cada vez ese gigante lo miraban más grande. Cada vez más grande. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no le hacemos frente a la adversidad, eso se va agigantando más. Se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Y Goliat desafiaba y el pueblo cayó en miedo y en temor. Y David vino a traer, su papá le dijo: ve, llévale unos panes, unos quesos a tus hermanos, porque están ahí en la batalla y todo eso. En el verso 20 dice que, verso 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Acabamos de ver, este es el valle de Ela. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Fíjese, David, en vez de preguntar qué es lo que está pasando, no le interesaba tanto el mitote, ¿verdad? Como a unos, ¿verdad? No, él lo que primero que quería: ¿dónde están mis hermanos? ¿Cómo están mis hermanos? Se preocupaba por ellos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjese bien. Primero, el primer día dice que Saúl y todo Israel tenía temor. Ahora, durante 40 días era un gran temor. Ya no era temor nomás, era un gran temor, ya era un pánico. Cuando lo miraban se asustaban ya. Y todos los varones de Israel tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere ese filisteo y quitar el oprobio de Israel? David rápidamente: ¿Qué le van a dar? ¿Cuál va a ser la recompensa? ¿Quién es este filisteo? Hace 2 preguntas. Primero, ¿qué le van a dar?
Segundo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Escuche bien, mientras el pueblo con su rey, hermano, si un rey, un líder tiene temor, los demás van a tener temor. Pero si uno demuestra no tener miedo, ¿verdad? Como dice el proverbio popular, tú tranquilo y yo nervioso. Pero si el rey dice, no, vamos a ganar, animas, influyes. Pero si tú muestras temor, los demás van a decir, no, si el rey tiene miedo, pues, ¿qué me puede esperar de mí? Sin embargo, David conocía a su Dios. David había tenido experiencias con Dios. David tenía un encuentro personal con su Dios. Y cuando tú tienes una relación personal, en otras palabras, cuando tú conoces a Dios, aleluya, y Dios te conoce, ¿por qué temeré? Pregúntale a Daniel. El que ore 3 veces, el que ore lo vamos a echar al león. ¿Sabe qué dijo Daniel? Si lo tituláramos el título, échenme a los leones. Porque era la consecuencia de su acción. Mi Dios es más grande que los leones. Sadrach igual. Entonces Job dijo, Dios, quito. ¿Qué? Conocía yo, aunque Él me matare, Él me levantará. Cuando uno conoce a Dios, hermano, sabe que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y David, a pesar de su corta edad, tenía experiencia con Dios. Había sido ungido de parte de Dios para un propósito y una misión. Y el pueblo le respondió a las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire su hermano, en vez de animarle, él tenía miedo y su hermano no tenía miedo. ¿Me entiende? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo ahora? Dijo David. ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia los otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y se las refirieron delante de Saúl. Y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, fíjese bien, un adolescente, hermano, hablando con el rey, con el hombre más importante, con el hombre que dirige los ejércitos de Israel. No desmaye el corazón ni ninguno de él a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, póngase en los zapatos de Saúl. Hay un gigante. Haga de cuenta un basquetbolista, ¿no? Y viene Saqueíto, ¿verdad? Viene Saqueo y le dice, yo voy a pelear con ese. ¿Me entiende, hermano? Todos nos echaríamos a reír. Es imposible, humanamente no. Pero esta no era una batalla física, era una batalla espiritual. Era el Dios de Israel contra los dioses de los filisteos. Y David sabía que el Dios de Israel no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar. Tu siervo va a ir y va a pelear contra él. Oiga, qué agallas tenía David. Qué valentía. El Espíritu de Dios da valor. Por eso Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En su lógica, tú eres un jovencito, tú eres un nene, un pibe, ¿me entiendes? Un cipote, un pequeño, ¿me entiendes? Un chavalo. Ese es un hombre de guerra que tiene experiencia de guerra. ¿Qué experiencia de guerra vas a tener tú? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Fíjese, era pastor de ovejas. O sea que ya no iba a ser pastor de ovejas. Era pastor de ovejas. Se está profetizando él solo, ¿verdad? Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
Se da cuenta, David sabe, esta no es una batalla física, es una batalla espiritual. Y así como Dios me libró del oso, me libró del león, ¿qué es ese incircunciso? ¿Qué es ese gigantito que que piensa que es más poderoso que Dios? No, mi Dios es mucho más grande. Pero se da cuenta, hermano, cuando quitamos los ojos de Dios y lo ponemos en la circunstancia, en el problema, se hace más grande. David, sus ojos, su mente, su corazón, su espíritu estaba en la presencia de Dios, en el poder sobrenatural de su Dios. Y David añadió, Jehová me ha librado de las garras y me librará de esto. Y Saúl le dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Le quiso dar su espada, su armadura, pero imagínese, David probablemente tenía esta estatura. Sin embargo, Saúl estaba más grande, no le quedaba, no estaba acostumbrado a usar. Y a veces nosotros queremos usar el equipo de alguien más. No, Dios te dio tu propia armadura, Dios te dio tu propio equipo a ti, equipación. Pero a veces queremos, que le está bendiciendo el Señor a aquel, yo quiero ponerme también eso. No, Dios te dio a ti tu propia armadura para que tú pelees. Y David dijo en el versículo 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hermano, cuando te quieran poner algo que tú no sabes o que no estás acostumbrado, no te lo pongas. David dijo, no, esto no me queda, con esto yo no me puedo mover libremente. No, yo necesito libertad, yo necesito mi agilidad. Y tomó él su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y toda su honda en su mano. Así que el primero que manejó una honda fue David. Y se fue hacia el filisteo. Fíjese bien, David no esperó, tomó la iniciativa, se fue, se adelantó, se dirigió hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose de David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Imagínese qué de haber dicho Goliat. ¿Se acuerdan de los 2 espías? 10 vieron gigantes. Parecíamos chapulines, langostas comparado a ellos. Y Josué y Caleb, no. Su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová. Nosotros los vamos a comer como pan. Hermana Joaquina, ¿usted batalla para comerse un pan con café o chocolate caliente? Aunque la hermana, mire, no importa sin dientes, con dientes, mire, usted lo moja y se desbarata en su boca. Ahora, ¿qué batalla un pan recién hechecito? Calientito, suavecito. ¿Usted batalla para comérselo? ¿Verdad? Josué y Caleb dijeron, no, nos vamos a comer como pan. Y David tenía el mismo espíritu del Señor. El mismo espíritu de Josué y Caleb. Y dijo, lo miró rubio y de hermoso parecer. O sea que era un tipazo David, ¿va? Y dijo al filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Acuérdese la promesa que Dios le dio a Abraham. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré. O sea que la bendición de David era tan grande que le rebotó y se le regresó a Goliat. La maldición. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, tu pelea no es conmigo, tu pelea no es con Saúl, es contra el Dios de Israel. ¿Tú piensas que tú puedes derrotar a mi Dios? ¿Tú piensas que puedes desafiar a mi Dios? Eso no se va a poder. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Se da cuenta, hermano, cuando el corazón se desvía, Dios tiene que hacer una hazaña gloriosa y poderosa para glorificarse, para que el mundo vea que Dios es Dios.
No es lo mismo en el monte Carmelo, se había desviado. Y Elías dijo, para que sepan que tú eres el Dios de Israel. Jehová es Dios, cuando cayó el fuego y consumió el holocausto. Y David dijo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O que el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. O sea, dándole a entender a los que se creían muy valientes, a los generales. ¿Dónde estaban los generales? ¿Dónde estaban los valientes de Saúl? ¿Dónde estaba Saúl, que era el rey, que debería estar al frente de la batalla? Nos ha enseñado Marcelo que aquí los líderes, los generales, los capitanes en el ejército siempre van adelante, al frente. Que no salva con la espada, que no salva, aleluya, con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él no te va a entregar. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro, póngase el chip de que estamos en el tiempo de David y que David va corriendo para allá y que el gigante viene corriendo para allá. Póngaselo en su mente. Estamos en el lugar de los hechos, en el mismo lugar donde aconteció esta batalla. Y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, mientras iba corriendo, no se paró, no se detuvo, no. En el mismo movimiento David ya tenía la práctica. Se metió la mano al bolsillo, tomó una piedra y tiró. No la escogió de las 5 a ver cuál está más bonita, a ver con la cual le puedo pegar, ¿verdad? Como hoy en día se toman 100 fotos y nomás escogen una. A ver dónde salió. No, David no le importó. David agarra la piedra y la primera que agarra, porque sabe que lo que él agarra, Dios tiene el control. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínense, mientras Goliat venía a todo lo que ha enfurecido, endemoniado, hermano. David, mientras va corriendo, saca la piedra a su honda y imagínense la velocidad que llevaba esa piedra. La puntería para dar en el lugar exacto. Pero David sabía que el que tenía el control era el Señor. El Jehová me va a entregar en tus manos. Te voy a mochar la cabeza a ti y a todos los filisteos. Y toda la tierra va a saber que Jehová es el Dios de Israel. Y así venció David al filisteo. Y cayó así para enfrente. Y ¡pah! ¿Verdad? No cayó para atrás con las 4 llantas para arriba. No, para enfrente. Azotó la res, como dicen por ahí. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. La misma espada de Goliat. Imagínense, David, un teenager, agarró esa espada y yo pienso que apenas la podía. Pero fue suficiente levantarla para que ¡fum!, le mochara la cabeza. David la agarra y le dicen, a esto le tenían miedo. Oiga, imagínense el pueblo cuando vio eso, hermano, todos dijeron, pues ahora sí vámonos sobre ellos. Y los filisteos dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos corriendo. Sálvese quien pueda. Ahora agarraron valor. Gloria a Dios. Entonces corrió y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por camino de Sarín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, para las armas de él las puso en su tienda. Versículo 57. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo, Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué tremendo, ¿no? David, un desconocido,
pero conocido por Dios. Hoy la gente quiere ser famosa, pero Dios ni los conoce. Ocúpate que Dios te conozca. Que no te conozca el mundo, ¿qué importa? Pero que te conozca Dios. Cuando Dios te conoce, Él dice, ni me lo toques. Satanás se quiso colar al cielo y ¿qué le dijo? ¿De dónde vienes? De dar la vuelta, de andar tirando el rol por ahí. Que dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón justo, santo y temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay otro como él. Sin embargo, Dios conocía a Job. Que Dios lo conozca a usted. David, hermano, en este valle, David corrió, le mochó la cabeza al gigante. ¿Cuál es el gigante con el que viene peleando usted? ¿Cuál es el gigante que te han dicho? Tienes una enfermedad, tienes esto, tienes estos problemas. ¿Dónde está tu gigante? Aquí está el Señor, hermano. Lo único que necesitamos es tener fe, creerle al Señor, que Él se va a encargar, aleluya. Pero usted haga su parte, que Él hace la de Él. Padre, te damos gracias. Así, Señor, como le diste la victoria a David y mostraste para tu gloria y para tu honra, que todo el mundo en aquel entonces supiera que David, aleluya, era hijo tuyo, Señor, que tú eres el Dios de Israel. Señor, miles de años después, Señor, todavía el mundo entero conoce esta historia. El mundo entero sabe, aleluya, cuando hay imposibles, es como enfrentarte, David, a Goliat. Señor, tú eres el Dios de Israel. Ni Hamás, ni Hezbolá, ni Irán, ni el Líbano, ni todos los ejércitos del mundo van a poder contra Israel. Porque tú eres el Dios de Israel, el Dios que defiende a esta nación, Señor. Sabemos, Señor, que tú guardas a tu pueblo, que tú cuidas a tu pueblo. El que cuida y guarda a Israel no se dormirá. A veces, Señor, nos dormimos nosotros porque nos creemos superiores. A veces llega el orgullo y, Señor, y tropezamos. Pero, Señor, tú siempre velas por nosotros. En esta tarde aquí de Tela Seca, Señor, desde el valle de Ela, del lugar de los hechos, Señor. Aleluya, te damos la gloria y te damos la honra. Tú eres el Dios de Israel, no importa la enfermedad, no importa la crisis, no importa la problemática, no importa el gigante que venga contra nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras circunstancias, Señor. Tú nos darás la victoria, porque tuya es la batalla. Señor, tú no salvas con espada ni con lanza, porque tuya es la batalla, Señor. Y nosotros nos encargaremos de siempre darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Denle una ofrenda al Señor de palmas. Gloria al Señor. Así que, si quiere tomarse una foto,